Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Francia se quedó ayer sin gobierno. El Parlamento aprobó una moción de censura contra el primer ministro Michel Barnier. ¿Qué implica todo esto? En Corea del Sur siguen las protestas contra el presidente Yoon Suk-yeol, que el martes dictó una ley marcial y la levantó luego. ¿Cómo entenderlo? En la Argentina, el gobierno de Javier Milei ha tomado la decisión de endurecer las leyes relacionadas con los inmigrantes. ¿Qué hay detrás? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 5 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El gobierno de Francia, encabezado por el primer ministro conservador Michel Barnier, se cayó ayer en la Asamblea Nacional. 331 votos de los 577 posibles en esa Cámara le pusieron fin en París a una administración que mañana habría cumplido 3 meses. Terminada la votación, pasadas las 8 de la noche, la presidenta de la Asamblea, Yael Braun-Pivet, dijo que el primer ministro debe ahora presentarle la renuncia al presidente de la República, el centrista Emmanuel Macron, y dio por levantada la sesión. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. La moción de censura fue presentada por Agrupación Nacional, el partido de la ultraderechista Marine Le Pen. Ese grupo se venía quejando de que Barnier, en el proyecto de presupuesto de 2025, no quería incluir el aumento de las pensiones acorde con la inflación. Pero Barnier siguió adelante y el lunes aprobó el presupuesto por decreto, con lo cual precipitó la moción de censura en su contra. Ayer, Marine Le Pen lo criticó en la sesión. Le dijo que ha prolongado el invierno tecnocrático en el que vive Francia desde la elección de Macron en 2017. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait le choix de prolonger l'hiver technocratique dans lequel est plongée la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. La salida de Barnier del gobierno no solo se ha debido a los votos de Agrupación Nacional, también a los del nuevo Frente Popular, que incluye a la izquierdista La Francia Insumisa, los ecologistas y los comunistas. Ningún grupo tiene una mayoría amplia en el Parlamento. Michel Barnier, de 73 años, no ha sido solamente el primer ministro francés más viejo de la Quinta República, la que nació con la Constitución de 1958, sino también el más efímero. Ayer, sin embargo, dijo sentirse orgulloso de haber servido a los franceses. Je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Hay más estadísticas sobre lo ocurrido ayer. Una es que desde 1958 la Asamblea Nacional ha sometido a votación casi 150 mociones de censura. Solo 2 han salido adelante, la que ha desalojado del poder a Michel Barnier y la que sacó a Georges Pompidou en octubre de 1962. Francia tiene hoy un déficit de 154.000 millones de euros, que equivalen al 5,5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa para ella haberse quedado sin gobierno? Hablamos ayer en Bogotá con Jean Basset, politólogo de Sciences Po Bordeaux y profesor de la Universidad del Rosario.
Bueno, en cuanto a la situación para Francia interna, pues esta caída del gobierno es una situación de crisis política, de inestabilidad política que no se solía presentar en las instituciones de la Quinta República, y una situación además que no va a tener una salida fácil, y que paraliza la vida política por un buen tiempo. Eso, además, en una situación financiera muy complicada, la censura se da sobre el tema del presupuesto de la seguridad social. Francia tiene un déficit presupuestal muy importante, tiene una deuda pública muy importante también, y a corto plazo esta inestabilidad política agrava la situación financiera del país. Sobre la escena internacional y en particular para el presidente Macron, que es institucionalmente el actor que tiene el papel predominante para la política exterior de Francia, pues eso significa también un debilitamiento de la posición de Francia en un contexto bastante complicado en Europa, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En la Unión Europea, Francia, que había jugado un papel importante en esta crisis, sale muy debilitada en un momento en que también Alemania, el gobierno alemán, sale debilitado y está también de salida con unas elecciones que se van a dar anticipadas en febrero. Entonces hay una especie de vacío de liderazgo en Europa en este momento, en este momento complicado con las relaciones con Rusia, pero también en el momento en que llega en Estados Unidos a la presidencia Donald Trump, que ha dicho que quiere replantear las relaciones con Europa, particularmente en el seno de la OTAN. También ha dicho que pretende arreglar el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, de pronto sin la participación de los europeos. Entonces, esta situación de debilitamiento de Francia y de Europa más en general en este momento es particularmente preocupante para el viejo continente. El martes, toda la prensa mundial destacó una noticia que se produjo en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk Yeol había declarado la ley marcial. Según él, la oposición estaba inmersa en actividades contra el Estado, vinculadas a la dictadura de Kim Jong-un en Corea del Norte. La noticia sonaba algo extraña, sobre todo porque Corea del Sur es una de las democracias más sólidas del Asia y un aliado de la Casa Blanca. Tanto que Estados Unidos tiene allá la base militar más grande en el exterior, la de Camp Humphreys, en la que viven 40.000 soldados. Las protestas contra Yoon no se hicieron esperar. En el Parlamento, los grupos políticos le pidieron que diera marcha atrás y advirtieron que lo sacarán del poder con una moción de censura. Simultáneamente, trabajadores y estudiantes salían a manifestarse. La ley marcial le permitía a Yoon gobernar como en un estado de guerra, desplegar al ejército y limitar libertades como la de reunión y la de prensa. Pero él, muy presionado, no tuvo más remedio que derogar la medida 6 horas después. Ayer varios ministros anunciaron que van a renunciar. ¿Cómo interpretar lo que hizo el presidente Yoon Suk Yeol en Corea del Sur? Para entenderlo, llamamos a Seúl, la capital del país, al corresponsal de la agencia de noticias EFE, Andrés Sánchez Brown. Pues es una muy buena pregunta y es la que creo que nos hicimos todos los que residimos en Corea del Sur el martes por la noche cuando vimos el anuncio. ¿A qué viene invocar la ley marcial? Argumentando que la oposición está llevando a cabo acciones antiestatales y siendo una fuerza pro-norcoreana. Obviamente, poco a poco, tanto la ciudadanía como los medios de comunicación fueron hilando y obviamente estableciendo que no, para nada, la oposición ha actuado en ese sentido y que lo que este hombre ha tratado de hacer es una muy enrevesada maniobra aconsejado por un grupo de militares. Todavía tenemos que escarbar y descubrir qué ha sucedido ahí, pero un grupo de militares que le recomendaron declarar esta ley marcial
para garantizar su supervivencia. Y básicamente el problema fue que una vez que se fueron juntando las piezas, ese mismo día la oposición, el Partido Democrático, había aprobado una versión muy raquítica del presupuesto para el año siguiente y también había logrado aprobar mociones para destituir a personas importantes de la Fiscalía General que se habían negado a enjuiciar a la primera dama Kim Kong-hee por manipulación de activos bursátiles, y del mismo modo también habían aprobado una moción para destituir a la persona encargada de la agencia que audita, digamos, las cuentas del Estado, porque esta persona se había negado a facilitar documentación sobre un polémico traslado de la oficina presidencial en 2022 cuando Yoon se convirtió en presidente. Entonces, bueno, Yoon, un presidente que ha sido impopular casi desde el comienzo, pues bueno, se ha visto acorralado y bueno, ha urdido esta maniobra con un fin político. Ha usado un recurso que es supuestamente para tiempos de guerra, para tiempos de emergencia nacional, y ahora pues la consecuencia que deviene de todo ello y que vemos que probablemente suceda esta semana es que el Parlamento vote a favor de destituirlo. Se cree que la oposición puede lograr los apoyos suficientes del propio partido Yoon. Solo necesitan 8 votos extra para lograr mayoría de 2/3 y destituir a Yoon. Si lo destituyen, pues bueno, el primer ministro Han Duck-soo se convierte en jefe de gobierno y de Estado interino, y el Tribunal Constitucional tiene 180 días para deliberar y establecer si Yoon vulneró o no la Carta Magna al invocar esta ley marcial. Y bueno, pues los expertos consideran que sí, que es probable que lo consideren un acto incluso de traición. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El martes, el gobierno de Javier Milei anunció que impulsará cambios importantes en las normas relacionadas con la inmigración en Argentina. El objetivo esencial es proteger a los ciudadanos y cuidar las fronteras de ese país de 46 millones de habitantes. Las modificaciones a la ley migratoria que pretende Milei fueron explicadas en la Casa Rosada, la residencia presidencial en Buenos Aires. El encargado de hacerlo ante los periodistas fue el portavoz del gobierno, Manuel Adorni. En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. En segundo lugar, vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Por otro lado, también en esta reforma vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. Adorni señaló además que hoy 1 de cada 3 estudiantes de medicina es extranjero. Añadió que desde febrero, cuando la provincia de Salta, fronteriza con Bolivia y Chile, empezó a cobrar la atención médica a los no residentes, esa atención se ha reducido un 95%, y dijo más cosas. La doctrina garantista en términos migratorios ha hecho desastres. Y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional. Mucha gente se pregunta por qué el gobierno de Milei decide ahora endurecer las normas migratorias. Paz, ¿cuál puede ser la explicación?
Mira, Juan Carlos, es parte de una política de ajuste de un gobierno que tiene como un objetivo central llegar al déficit cero. La razón esgrimida para arancelar las universidades, por ejemplo, es que mejorará su financiamiento. Pero este anuncio se da en un contexto, en un momento del gobierno de una muy fuerte radicalización en el discurso y la traza constante de una línea entre los argentinos de bien y los enemigos. Ahora escuchábamos, esos enemigos que marca el gobierno son los malandras, los ocupas y los oportunistas. Los libertarios en el gobierno leen que esto les suma con su electorado. Hay una encuesta reciente de la consultora Opinaya que mostró que la sociedad está mayoritariamente a favor de medidas de endurecimiento. Está claro que no es algo novedoso ni para nada original. Es un discurso que se alinea con el de Donald Trump y con las ultraderechas de todo el mundo. Ayer, justamente, se reunió en Buenos Aires la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CIPAC, de la que participaron Milei y también el líder de Vox de España, Santiago Abascal, y Lara Trump, la nuera del presidente electo de Estados Unidos. Es en este contexto que se anuncia lo que escuchábamos. 2 aclaraciones a lo que dijo el vocero. Primero, para su presentación, Adorni eligió la carrera de medicina, la que más extranjeros atrae, pero el universo total de estudiantes extranjeros representó el 4% del total de estudiantes en universidades de gestión estatal en el año 2022, que es el último dato disponible, esto de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Y en las universidades privadas, los extranjeros representan un 5%. O sea, 4% en las universidades públicas y 5% en las privadas. Segunda aclaración importante. Por ahora es un anuncio sin muchas precisiones y no está claro el alcance que va a tener porque afecta a instituciones que no están bajo el control del Poder Ejecutivo Nacional. Por un lado, las universidades tienen autonomía y por otro, la mayor parte de los hospitales en la Argentina son o bien provinciales o bien municipales y no nacionales, si bien hay nacionales. La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, ya anunció que la atención en sus hospitales va a seguir siendo gratuita para todos. De todas maneras, si efectivamente se lleva a la práctica esto que se ha anunciado, se trata de una medida que rompería con una tradición muy arraigada en la Argentina, que es la de puertas abiertas en materia de educación y de salud. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Noticia importante aquí en Colombia ayer, cuando el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a su ministro de Hacienda y hombre muy cercano a él, Ricardo Bonilla. Bonilla, en el cargo desde mayo de 2023, está investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente haber intentado favorecer con contratos a congresistas para que apoyaran proyectos del gobierno. Petro, en su cuenta de X, dijo que no desvincula por eso a Bonilla, sino porque sus críticos quieren despedazarlo. Su reemplazo será el viceministro Diego Guevara. Brian Thompson, presidente ejecutivo de United Healthcare, la compañía de seguros de salud más grande de Estados Unidos, fue asesinado ayer frente al New York Hilton Hotel en Midtown Manhattan. Thompson, de 50 años, murió a las 6:48 de la mañana cuando un encapuchado le disparó 3 tiros en la espalda y una pierna. Según la policía, fue un ataque premeditado. United Healthcare produce el 75% del dinero del United Health Group, que el año pasado tuvo ingresos por $372.000 millones. Las posibilidades de que Donald Trump nomine ante el Senado como secretario de Defensa de Estados Unidos a Pete Hegseth, veterano y presentador de Fox and Friends los fines de semana, parecen reducirse. Según diarios como The New York Times y el Financial Times, el presidente electo se ha entrevistado con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para nominarlo a él. Contra Hegseth pesan denuncias de que pagó por el silencio de una mujer que lo acusaba de acoso sexual en 2017. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.